Buenas noches, buenas noches. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom a todos. La familia Smith. Shabbat Shalom. Que el Eterno les bendiga. Quiero iniciar esta enseñanza con una oración. Y dice: Baruch atah Adonai, Yahweh Eloheinu melech haolam. Bendito eres Elohim, Rey del universo, que hizo los cielos y la tierra. Te presentamos este Shabbat en este día, este tiempo precioso que tú nos has permitido reunirnos, Abba, congregados en tu nombre, como dice tu palabra, donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, yo estoy en medio. Creemos fielmente a tu palabra y damos gracias por tu voluntad, por tu amor y tu compasión. Nos permites, Abba, tu instrucción de verdad para que vivamos y no para que muramos, para que seamos apartados, bendito Elohim. Queremos en esta hora, Abba, que tú nos hables, que no sean nuestras propias palabras, que seas tú, bendito Padre Celestial, hablando nuestras almas, y que pongamos por obra todas las cosas que tú nos has dicho que debemos hacer. Por los méritos de Yahshua HaMashiach, te damos muchas gracias. Amén, amén. La clase de hoy, por si le podemos llamar una clase, la enseñanza de hoy es el Shabbat como día de adoración. Y iniciamos esta enseñanza diciendo el Shabbat siendo el cuarto mandamiento del Todopoderoso. O sea, dentro de los 10 mandamientos, el Shabbat es el cuarto mandamiento de la Torah, que podemos leer en Deuteronomios capítulo 5. También es la primera ordenanza que el Todopoderoso estableció como instrucción. Génesis, que significa, realmente el nombre es Bereshit, que significa en el principio, y no Génesis como genética, sino Bereshit, que significa en el principio. Bereshit 2:1 dice: fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Elohim en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo, y bendijo al día séptimo, y lo apartó como Kadosh, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. En este pasaje vemos que el Shabbat, el día de reposo, está apartado, es decir, lo apartó y lo santificó. Amén. Él bendijo todos los días, los 6 días, y este día lo apartó y lo santificó, lo apartó como Kadosh. Amén. Entonces esta ordenanza es perpetua y es para él, es decir, que no lo hizo para un pueblo específico, sino para todos los seres humanos. Es importante destacar que el ser humano no tiene autoridad para cambiar las ordenanzas del Todopoderoso. Sin embargo, en la historia, en el concilio de Nicea entre el año 315 y el año 325, se estableció por Constantino un nuevo día de adoración y una nueva formación de acuerdo a las festividades y todo lo que
se había establecido en aquel tiempo. Así el domingo pasó a ser el día séptimo, y este proceso no es aprobado por el Todopoderoso. Los días de la semana son 7, ¿verdad? Pero hay semana laboral y hay semana normal. Es decir, cuando se habla de semana laboral, se dice de lunes a viernes de 8 a 5 y los sábados hasta mediodía, y el domingo es el día séptimo. ¿Ok? Pero esa no es la semana establecida por el Todopoderoso. La semana, los días de la semana se cuentan de tarde a tarde. Y en el caso del Shabbat, como el séptimo día, incluye el viernes y el sábado. Es viernes en la tarde y el sábado en la tarde. Eso lo vamos a explicar un poquito más adelante. Entonces el hombre cambió esta información. ¿Ok? Y dice, la razón por la cual Constantino y los gentiles de aquella época decidieron tomar esta decisión, valga la redundancia, en resumen, es según ellos, por culpa de los judíos que asesinaron al Mesías. Pues esta excusa no es cierta, porque el Mesías dijo en Juan 10:18, nadie me la quita en relación a la vida, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre, dice Yahshua HaMashiach. Amén. Sin embargo, ellos culpaban a los judíos de haber matado a Yahshua, y él entregó su vida. Además, la crucifixión demuestra que no fueron los judíos los que le crucificaron, sino los romanos, por el tipo de crucifixión que hicieron. Entonces, dice el Shabbat es un pacto, ¿ok? Es un pacto, lo vamos a ver más adelante. Es una señal y es un mandamiento, ¿ok? Hay que acordarse de Shabbat y hay que santificarlo. Hay que apartarse para reconocer el Shabbat como el día de reposo, hacer la voluntad del Todopoderoso, y entonces bendición vendrá a nuestras vidas. Porque si nosotros analizamos, por ejemplo, este tiempo de Shabbat, ¿quiénes están reunidos en el Shabbat? Sino todo aquel que inicialmente, conociendo los preceptos del Todopoderoso, está reunido para reconocer la voluntad del Padre que está en los cielos. Cualquier otro día de reunión no está en la Biblia registrado como que el Todopoderoso lo va a tomar en cuenta. Ciertamente, al hacer la obra del Mesías, podemos entender de que podemos entrar al lugar santísimo, lugar Kadosh Kadoshim, a través de la obra del Mesías cualquier día de nuestra vida. Sin embargo, o sin olvidar eso, pues hay un día de exaltación que es el Shabbat, y a lo largo del estudio de la Torá entendemos que hay un fundamento en toda la instrucción del Todopoderoso, que las cosas que van a ocurrir, las que ya han ocurrido y las que van a ocurrir, está relacionada con los días que él estableció como Moadín, que son las fiestas, Rosh Hodesh, que es al inicio de cada mes hebreo, no cada mes gregoriano, y en los Shabbat. ¿Ok? Entonces todo creyente que reconoce la obra del Mesías de Israel debe estar dentro de los preceptos del Todopoderoso para ver el cumplimiento de todas las cosas a su favor, a su favor. En Deuteronomio 5:12 dice, guardarás el Shabbat para santificarlo, como Yahweh tu Elohim te ha mandado. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es Shabbat
a Yahweh tu Elohim, no a los judíos, es a Yahweh tu Elohim. Ninguna obra harás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. Acuérdate que fuiste siervo en la tierra de Egipto, Mizraim, y que Yahweh tu Elohim te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por la cual Yahweh tu Elohim te ha mandado que guardes el Shabbat. Eso dice Deuteronomio. Entonces, Egipto es representación del mundo en nuestra vida como creyente. Salir de Egipto es salir del mundo, salir de los preceptos del mundo, de las ordenanzas del mundo, de la formación del mundo, e ir en pos de nuestro Elohim, del Todopoderoso de Israel. Amén. Entonces, Él nos sacó del mundo, nos mostró su verdad y nos ordena que celebremos el Shabbat, que nos reunamos en Shabbat. Es como una cita. Amén. No podemos decirle al Eterno, yo voy a hacer la cita el lunes o el martes, porque yo no tengo tiempo. Entonces, nosotros creamos nuestros propios mandamientos. El Shabbat es un mandamiento, no podemos cambiar ninguna cosa que sale de la boca del Todopoderoso. Amén. Es decir, el ser humano lo está haciendo, sin embargo, no es del Todopoderoso aceptar ninguna de las cosas que el hombre o la mujer hacen, diciendo yo voy a hacerlo de esta manera o etcétera. Vamos a ir poco a poco y vamos a ir entendiéndolo y aprendiéndolo de tal manera que podamos ponerlo en ordenanza de una manera perfecta o lo mejor posible. No somos perfectos, cometemos errores, sin embargo podemos cumplir con las ordenanzas del Todopoderoso para ser aceptados por Él. ¿Cómo guardar el Shabbat en este tiempo? Según la ordenanza del Shabbat en la Biblia, se dice que no se debe trabajar. El Todopoderoso dice que no se debe trabajar, no comprar ni vender. Es decir, uno lo que hace es comprar todas las cosas durante los 6 días que tiene para hacer todo lo que necesita. Y estar en el Shabbat libre de hacer todas estas cosas. En Nehemías hay que leer Nehemías 13 del 15 al 21. ¿Sí? Eso lo anotan y entonces buscan Nehemías 13 del 15 al 21. Amén. Dice también no hablar nuestras propias palabras. Generalmente nosotros solemos hablar nuestras propias cosas, lo que nos pasa durante la semana, lo que nos pasa durante el día. Y el Eterno quiere que nosotros tengamos el corazón dispuesto para escucharle a Él. Este es el momento en el que Él está presente. Este es el momento en el que Él dio como ordenanza que su presencia estará en medio de su pueblo en este tiempo, en este descanso. En este tiempo nosotros vemos, escuchamos y aprendemos y nos guardamos para Él. Es un tiempo hermoso porque no es de sentarnos y hacer nada o de sentarnos y mirarnos la cara y cosas así. No. Es un tiempo de hablar de su palabra, enseñar, de exhortar, de mostrar empatía, mostrar amor, de darle a nuestros hijos, si no hay un lugar de reunión, que conocemos como las iglesias, pues, si no hay un lugar de reunión en nuestra casa con nuestros hijos, alimentamos ese momento especial.
Nehemías 13, del verso 15, dice: En aquellos días vi en Judá, a algunos que pisaban en lagares en el Shabbat y que acarreaban haces y cargaban asnos con vino, es decir, estaban trabajando, ¿ok? Y que traían a Jerusalén en el Shabbat, y los amonesté acerca del día en que vendían las provisiones. Dice también que había en la ciudad tirios que traían pescado, o sea, trabajaban y hacían toda clase de cosas en medio del Shabbat. Amén. El verso 17 dice: y reprendí a los señores de Judá y les dije: ¿qué mala cosa es esta que ustedes hacen profanando así el Shabbat? ¿No hicieron así sus padres y trajo nuestro Elohim todo este mal sobre nosotros y sobre esta ciudad? Y ustedes añaden ira sobre Israel, profanando el Shabbat. Amén. Sucedió pues que cuando iba oscureciendo a las puertas de Jerusalén, antes del Shabbat, dije que se cerraran las puertas y ordené que no las abrieran hasta después del Shabbat. ¿Okay? Y puse a las puertas algunos de los criados para que en Shabbat no introdujeran carga. Eso lo hizo Nehemías. Entonces, al nosotros ir en pos de la ordenanza del Todopoderoso, el Eterno es muy bueno y compasivo y nos ayuda a hacer las cosas y nos ayuda a ver su voluntad en nosotros. Es decir, en un tiempo nosotros hacíamos esto en domingo, por ejemplo, y creíamos que era una formación aceptada por el Todopoderoso. Y al entender que no se trata del domingo como un día sagrado, sino que esa es una ordenanza romana para celebrar el día del sol, ¿ok? Entre muchas otras cosas que está relacionado el día domingo como tal, y dejar de cumplir los preceptos del Todopoderoso para celebrar ese día, aunque nosotros digamos que ese día lo hacemos para el Todopoderoso, Él no lo acepta. Amén. Veamos la ofrenda de Caín y Abel, donde el Todopoderoso acepta la ofrenda con respeto a Abel, y la de Caín no la acepta, sino que la recibe con desprecio. ¿Ok? Podemos decir: tú celebras este día, yo celebro este día, pero él toma en cuenta con respeto y con amor y poder lo que él estableció. Abel hacía lo que él estableció, mas Caín no lo hacía de la manera como Abel lo hacía, con entrega total en relación a su ordenanza, en obediencia. Entonces Caín comete un grave error. Amén. Y toda persona que está ligada a los errores de este mundo seguirá cometiendo errores, porque no es la voluntad del Todopoderoso que el ser humano haga su propia voluntad, ni que designe un tiempo para exaltar al Todopoderoso sabiendo que sus ordenanzas son perfectas. Amén. Dice: no hablar nuestras propias palabras, es decir, no hablar nuestras palabras comunes de trabajo ni seculares. Para eso tenemos 6 días. No andar en nuestros propios caminos, ni buscar nuestra voluntad en el Shabbat. ¿Ok? Venerar el Shabbat y llamarlo delicia y día glorioso de Yahweh, como dice Isaías 58 del 13 al 14. Ese es uno de los versos muy bonito y muy importante en el tema del Shabbat. Generalmente lo leemos siempre cuando hacemos Yom Kippur, porque está relacionado después de eso, antes de eso está relacionado el ayuno, y pues Yom Kippur es el día del ayuno. Dice: si retraes tu pie, el verso 13, si retraes tu pie del día de reposo, del Shabbat, de hacer tu voluntad en mi día Kadosh,
santo, y lo llamas delicia, santo, glorioso de Yahweh, y lo venerares, no andando en tus propios caminos ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Yahweh. Y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob, tu padre, porque la boca de Yahweh lo ha hablado. Cuando ustedes leen en la palabra que dice, porque la boca de Yahweh lo ha hablado, o cuando dice yo Yahweh, okay, eso es una firma, eso es una firma, esa es como su firma, decir, aquí está mi firma, y yo haré esto si tú cumples con los preceptos que Él ha establecido, ¿no? Adorar al Eterno en el Shabbat, en Isaías 66, 23, dice, y de mes en mes, estamos hablando de Rosh Hodesh, que son inicio de cada mes, cuando después que la luna se llena, pasa a ir desapareciendo hasta el punto en que la luna ya no se ve. El primer rayito de la luna es el primer día de cada mes hebreo. Entonces eso se llama Rosh Hodesh. Y dice, de mes en mes, de Shabbat en Shabbat, vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Yahweh. La diferencia de el día del mes, primer día del mes, y el Shabbat, es que en el primer día del mes sí se puede trabajar, mas en el Shabbat no se puede trabajar, se tiene que estudiar la Torah, estudia la palabra. Amén. Bien, entonces dice, no prender fuego en Shabbat en vuestras moradas. Ese es Éxodo 35:3. ¿Para qué? Para que la esposa pueda estar en el Shabbat. ¿Ya? Porque pues cuando dice no prender fuego es porque la mujer está cocinando. Entonces, eso significa que la mujer puede permanecer en el Shabbat con su esposo, con su familia. No, si el tema es cómo se hace para cocinar, entonces lo que sucede ahí es entonces que se hace doble comida. Se hace doble comida para los 2 días. Se busca un medio para calentarlo. A veces usamos el microondas para calentarlo. Eso no tiene fuego, así que eso se puede usar para calentar la comida. ¿Ok? Algunos no usan nada, o sea, porque dice que eso genera una chispa y todo eso, pero bueno, ahora vamos a ver lo que dice Colosense en relación a eso, porque lo que habla Colosense es eso básicamente. Ordenanzas rabínicas, ordenanzas de los hombres que impide que entiendan bien los preceptos del Todopoderoso. Entonces, sí, lo que sí no se debe prender fuego. Entonces se usan algunas estufas que son basadas en calor. Ya al momento de que ya uno va entendiendo todo, entonces uno se va adaptando para cumplir con el precepto de la mejor manera posible. Acuérdate que eso es obediencia, entrar en obediencia. Y para muchos es difícil porque pues su mente y su corazón están arraigadas a las cosas del mundo y a las necesidades del mundo. Amén. Entonces, al ir aprendiendo todas estas cosas, podemos lograr salir adelante cumpliendo los preceptos del Todopoderoso, porque Él va a ayudarnos, Él va mostrando su gloria a medida que nosotros vayamos entregando nuestras almas para el cumplimiento de la verdad. Amén. Entonces dice, ¿qué está permitido en el Shabbat? Porque sabemos lo que no está permitido, de trabajar, no sé qué, no se puede trabajar. Entonces, ¿qué sí se puede hacer? Pues necesitamos saber qué sí se puede hacer. Dice, están permitidas las buenas obras, la preservación de la vida. Es decir, cualquier persona que tenga un problema de salud, se puede llevar al médico, se le puede dar medicina, se puede comprar la medicina en el supermercado donde se necesite para que esa persona pueda seguir estar estable. ¿Ok? La restauración de la salud en este caso.
reunirse para exaltar al Eterno, eso está permitido, en familia. Si no tiene una congregación, específicamente tiene que haber una congregación que reconozca los preceptos del Todopoderoso y que reconozca la obra del Mesías, ¿ok? Con su nombre correcto, con el nombre correcto. Hoy en día pues estamos viendo mucha mezcla de tantas cosas y eso puede traer confusión y eso trae maldición. Entonces, que el Eterno nos permita, hacer la voluntad del Todopoderoso, cumpliendo los preceptos del Todopoderoso, y de esa manera nosotros salimos adelante. Está permitido el descanso y los pensamientos relacionados con la palabra del Todopoderoso. Amén. Todo eso es parte de lo que nosotros debemos cumplir, o está permitido, pues. Reunirnos en familia, el padre le enseña a los hijos, habla con la esposa, sacan la Biblia, cantan, exaltación a Elohim, al Todopoderoso, y todo eso en medio del Shabbat. Como el Shabbat es tan dedicado, es decir, que cumple el día completo, podemos hacer diferentes tipos de cosas para poder salir adelante con la exaltación al Todopoderoso. Amén. Entonces, ¿cómo iniciar el Shabbat? ¿Cómo inicia el Shabbat? Para fines prácticos, inicia a las 6 de la tarde del día viernes y termina a las 6 de la tarde del sábado. Amén. La tarde de un día, la mañana de otro día. Entonces, todo ese ciclo es un día completo. Eso lo pueden ver en Éxodo 12, verso 6. Ese sí lo anotan y lo pueden buscar más adelante. Amén. Entonces, se hacen oración para recibir el Shabbat, como la que acabamos de hacer al principio de esta reunión. Hay algo que nosotros debemos hacer de forma correcta. Por ejemplo, el lavamiento de las manos. ¿Qué representa el lavamiento de las manos en el Shabbat? La función de este paso está relacionada a que nosotros como hijos del Eterno, al lavarnos las manos, nos estamos limpiando de hacer las cosas que hemos hecho durante los 6 días de la semana, o lo que hacemos en este mundo, pues no haciendo las cosas del mundo, sino haciendo lo que es recto en medio de este mundo, como lo que tratamos de hacer todos los días, ¿ok? Entonces, al lavarnos las manos estamos haciendo una transición entre lo que hacemos día a día y lo que vamos a iniciar a hacer en el Shabbat. ¿Ok? Entonces nos limpiamos las manos para recibir la palabra del Todopoderoso. Entonces se efectúa lo que se llama el Netilat Yadayim, que significa el lavamiento de las manos antes de iniciar el estudio de la palabra. Amén. Es como decir, Padre, yo me limpio de andar en este mundo, todo lo que hago durante toda la semana, y me entrego a ti por completo en este Shabbat. ¿Ok? En medio del Shabbat también, luego de hacer eso, se exalta al Eterno, se hacen oraciones dando gracias, ¿sí? Se ministra la Torá, la palabra de verdad, se bendicen a los hijos y a las hijas, y el hombre de la casa bendice a su esposa. En el Shabbat bendecimos el pan. Después de hacer la bendición hacia los hijos, entonces es un procedimiento. Nos lavamos las manos, estudiamos la Torá. Cuando terminamos el estudio de la Torá, bendecimos a nuestros hijos, bendecimos a la esposa, a nuestras esposas. En el Shabbat bendecimos. Luego de hacer esta bendición, entonces nos reunimos en la mesa para bendecir el pan que representa el fruto de la tierra. Y bendecimos el vino que representa el fruto de la vid,
o puede ser jugo de uva también. ¿Ok? Ahora, ¿qué hacen las religiones? Por ejemplo, los domingos los católicos pues entregan la hostia y ¿cómo se llama? La enjuagan con vino, pero eso no es lo que significa lo que hacemos nosotros en el Shabbat, ni tampoco la Santa Cena que le llama la iglesia cristiana. Ese paso específico no es este proceso de dar gracias por el pan y dar gracias por el vino. Ese proceso o ese paso que hacen a fin de mes no es correcto, porque eso representa a una fiesta que se llama Pesaj, que es la Pascua, y solamente se hace una vez al año. No se hace todos los meses ni se hace todos los fines de semana. Esa fiesta se llama Pesaj, que fue el día en que el Mesías de Israel entregó su vida por la humanidad. Y eso se hace en una fiesta hebrea que se llama Pesaj. ¿Ok? Y se hace una vez al año. No se hace una vez al mes, ni tampoco se hace en las quincenas, ni en los meses, ni tampoco se hace en los domingos como lo hace la iglesia romana. Todo eso son preceptos erróneos que no son aceptados por el Todopoderoso. La Santa Cena, como se llama, eso es Pesaj, se llama Pesaj, y es solamente en esa fecha, y eso es entre marzo y abril, cuando el Eterno entregó su vida por la humanidad. ¿Ya? Así que en el Shabbat lo que hacemos es bendecir el pan y el vino, dándole gracias al Todopoderoso por el fruto, por el alimento y por el fruto que nos da todos los días. ¿Ya? Entonces danzamos, damos bendiciones al Eterno, comemos rico, leemos el Salmo 92 que tiene que ver con el día de reposo, leemos el Salmo 105. Cuando es el inicio de cada mes leemos el Salmo 81. ¿Ok? Y al final el hombre, cuando ya terminamos la comida y todo, entonces el hombre hace una bendición por todo lo que están reunidos. Si es la familia, bendice a la familia y a la esposa, según según Génesis 48, verso 20, que dice: y los bendijo aquel día diciendo, en ti, como hizo Jacob, en ti bendecirá Israel diciendo, hágate Elohim como a Efraín y a Manasés. Amén. Y puso la mano y puso a Efraín antes que a Manasés. Eso es lo que sucedió. Pero la oración es la siguiente: hágase Elohim como a Efraín y a Manasés. Y unimos el capítulo 6 de Números 23 en adelante. Yahweh te bendiga y te guarde. Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti compasión. Yahweh levante sobre ti su rostro y ponga en ti shalom. Y ponga Elohim sobre nuestros hijos su nombre. Amén. Y los bendiga. Porque el verso 27 de número 6 dice, y pondrán, al hacer esta oración, dice, y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel, y yo los bendeciré. Entonces, queremos la bendición del Todopoderoso. Esta oración nosotros la hacemos, y todos los que cumplen con la Torah, cumplen con el Shabbat, dicen esta oración para bendición de nuestros hijos, y que lleve el nombre del Eterno sobre sus frentes. Amén. Entonces, para la bendición del pan, decimos, bendito eres Adonai, Yahweh Eloheinu, o Elohim, nuestro Rey del universo que produce el pan de la tierra. Y cuando damos gracias por el vino, entonces decimos, bendito eres Adonai, Yahweh Elohim, nuestro, que produce el fruto de la vid. Y ya es una oración para bendecir el pan y el vino. Amén. Entonces no está relacionado con el Pesaj, que es la cena que
el Mesías hizo con sus discípulos. Eso es una fiesta en donde se hace eso una vez al año. ¿Por qué el Shabbat es un pacto? Bien. Dice Éxodo 31, verso 12. Habló además Yahweh a Moshe diciendo: Tú hablarás a los hijos de Israel, diciendo: En verdad ustedes guardarán mi Shabbat, porque es señal entre mí y ustedes para sus generaciones, para que sepas que yo soy Yahweh, que les aparta, o que les apartó que los apartó como Kadosh, es decir, nos apartó y nos santificó. Así que guardarás el Shabbat porque apartado es a ustedes, ¿ok? Por eso que Yahshua dice: yo soy el Señor del Shabbat, porque Él que está en la cabeza, Él es el primero. Amén. Eso lo vamos a ver más adelante también. No es que Él es el Shabbat o Él es el día de reposo, ya nosotros no tenemos que hacerlo, no. Al contrario, es donde tenemos que hacerlo, porque Él es la cabeza del Shabbat. Nosotros somos el cuerpo. Amén. Así que guardarás el Shabbat porque Kadosh es a ustedes. El que lo profane, de cierto morirá, porque cualquiera que hace obra alguna en él, aquella persona será cortada de en medio de su pueblo. 6 días se trabaja, mas el séptimo día es Shabbat consagrado a Yahweh, no a los judíos, a Yahweh, porque siempre dicen: estas son las fiestas de los judíos, e incluso las traducciones dicen: esta es la fiesta de los judíos, pero no, es a Yahweh. Cualquiera que trabaje en el Shabbat ciertamente morirá. 16. Guardarán pues el Shabbat los hijos de Israel. Amén. Y aquí no está especificando que sea específicamente el pueblo de Israel. Amén. Porque si conoces la historia del pueblo de Israel, sabemos que hay 10 tribus que fueron dispersas por lo que hizo Salomón, y están dispersas en todo el mundo. Y también, reconociendo la obra del Mesías, nosotros nos injertamos en el olivo natural que se llama Israel. Entonces dice: celebrándolo por sus generaciones por pacto perpetuo, no se deja de hacer nunca. Amén. Pero ¿qué hizo entonces el Mesías? El Mesías murió por nosotros para el perdón de los pecados. Él es el Cordero que quita el pecado del mundo, no el que quita la Torá. La Torá es la instrucción del Todopoderoso, ¿ok? Y se tenía que presentar ofrendas para el perdón de los pecados. Y como dice la palabra, la sangre del becerro no quitaba los pecados, porque todos los años, que es el Pesaj, se tenía que hacer la presentación de este Sidur para que el pueblo tuviera pecado, pero no tuviera pecado, pero la conciencia del pecado todavía estaba en las personas. Por lo tanto, la sangre del becerro no podía quitar los pecados del mundo. Entonces la sangre de Mashiach cubrió o cumplió en perfecta obra esa función. Mas no eliminó la Torá, porque él dijo también: yo no he venido a abrogar la Torá, sino a completarla. Es decir, la obra de él completó la Torá completa, valga la redundancia. Amén. Entonces dice 17: señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque 6 días hizo Yahweh los cielos y la tierra, en el séptimo día cesó y reposó. El Shabbat aplica en el nuevo pacto por ser un mandamiento de la Torá. Amén. Es decir, si la obra del Mesías eliminara un mandamiento de la Torá, eliminaría todos los mandamientos de la Torá. Amén. Porque dice la palabra: por uno que falles, fallas todos. Por lo tanto, la obra del Mesías no vino para abolir los mandamientos. Él mismo lo dice: si me amas, guarda mis mandamientos. En Juan 14:15 lo dice: si me amas, guarda mis mandamientos. 16: y yo rogaré al Padre y les dará
otro consolador para que esté con ustedes para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir. Ustedes han recibido esta bendición de entender los preceptos del Todopoderoso para el cumplimiento de la verdad. Porque dice, porque no le ve ni le conoce, mas ustedes le conocen porque está con ustedes y será en ustedes. No les dejaré huérfanos, vendré a ustedes, dice la palabra. Entonces tenemos, aquí me gustaría que prestáramos mucha atención, porque precisamente esta parte del Nuevo Testamento, del Nuevo Pacto, es lo que utilizan para refutar de manera negativa el precepto del Todopoderoso en relación a los mandamientos. En Colosenses 2 dice, y esta es la traducción del hebreo al español, y hay que entenderlo de esta manera para que podamos analizarlo de una mejor forma. Dice el verso 8, tengan cuidado de que ningún hombre los devore por medio de filosofías vanas y vanas mentiras. O sea, cuando dice vana es por el gusto, significa por el gusto. Contradicciones de hombre en cuestiones elementales del Olam Hazeh y no en la verdad de Yahshua HaMashiach, es decir, cuestiones elementales de la tierra y no en relación a la obra del Mesías, pues en Yahshua habita toda la plenitud de Elohim, del Todopoderoso. En Yahshua habita toda la plenitud del Todopoderoso de forma corporal, por eso que Él es Elohim. Amén. Yahshua es la plenitud de Elohim de forma corporal, la representación corporal del Todopoderoso en la tierra. Ese es Elohim, ese es Yahshua. Amén. Entonces dice el 10, ustedes están completos en Yahshua HaMashiach, quien es la cabeza de todo principado y fuerza, en quien ustedes también están circuncidados con el Brit Milá, hecho sin manos. Ese es el espiritual, ese es del corazón. Por eso que el Eterno dice que su circuncisión del corazón esté activa. No está hablando de la circuncisión física, está hablando de la circuncisión espiritual, del corazón, del alma. Porque el ser humano, aunque tuviera la circuncisión hecha por mano, vivía en pecado, no tenía circuncisión en el corazón. Entonces, por lo tanto, teniendo la circuncisión física, teniendo la circuncisión espiritual, hacemos la voluntad del espiritual, que es del alma, hacemos la voluntad del Todopoderoso. Repito el verso 11, en quien ustedes también están circuncidados con la circuncisión, con el Brit Milá, es un pacto de la circuncisión, hecho sin manos, es decir, espiritual, al desplazar el cuerpo de los pecados de la carne. Cuando habla de desplazamiento del cuerpo, es separar tu cuerpo de tu alma para que no tenga contacto con los deseos de la carne. Amén. Y unirlo al Ruach HaKodesh, que es el Espíritu Santo. Por lo tanto, el alma no está pegada a la carne para que pueda someterla. Todas las personas que no pueden dejar de pecar, su alma está pegada a la carne. Entonces la única forma es haciendo Teshuvah y haciendo la voluntad del Todopoderoso para que pueda vivir en santidad, separando el alma de la carne. Amén. En Yahshua es la única forma que nosotros podemos hacer eso. Verso 12. Sepultados con Yahshua HaMashiach por haber sido sumergido en Mikvah, por el cual también son levantados con Yahshua por medio de la emuná, de la fe.
en la emuná, en la obediencia, en el plan de Yahweh nuestro Elohim. Amén. No podemos tener fe sin obedecer. Tenemos que obedecer a algo, que es la palabra del Todopoderoso, quien lo ha levantado de entre los muertos. Vamos al 13. Ustedes, estando muertos en sus pecados, nos habla a todos, ¿ok? Estando muertos en sus pecados y en la incircuncisión de la carne, aquí está hablando de una persona específica. ¿Quiénes no tenían circuncisión de la carne? Los que no tenían la Torah, los gentiles, ¿ok? Dice, ustedes estando muertos según en sus pecados, porque toda persona que no estaba circuncidado en la carne no era un judío, no era uno de la tribu de las 12 tribus de Israel, ¿ok? Entonces está especificando un grupo, está especificando a los incircuncisos, a los que no tenían la Torá, a los que no tenían el llamado para vivir sanamente en Kedushá, en santidad. Entonces aquí dice, ustedes estando muertos en sus pecados y en la incircuncisión de su carne, Yahshua HaMashiach los ha hecho vivir juntamente con él. ¿Ok? Él habiéndoles perdonado todas sus transgresiones, a pesar de que no teníamos circuncisión de la carne, o a pesar de que no teníamos el derecho de salvación porque no teníamos la Torá, ¿ok? Y éramos pecadores, en él, ¿ok? En él venimos a ser perdonados de todas nuestras transgresiones. Entonces dice el 14, él canceló el documento de deuda en contra de nosotros, que como testimonio estaba en contra nuestra, pero Yahshua lo removió clavándola en el madero que se llama en el Talmud Et Haret, que es como es el madero pues, de ejecución. 15. Despojando a los principados y potestades, ¿ok? Es decir, despojándolos de su derecho para que vinieran en contra de nosotros. Los exhibió públicamente como triunfo sobre ellos con su empalada, que es con su sacrificio, con su crucifixión. ¿Ok? Los exhibió. Es decir, que nosotros no merecíamos esta obra bendita de Yahshua HaMashiach. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, 16, no dejen que ninguno, aquí es una parte importante porque está hablándole a este pueblo que no tenía el derecho de cumplir ninguno de los preceptos del Todopoderoso porque eran pecadores. Y en el verso 16, entonces te dice, empieza a cumplir los mandamientos y los preceptos. Por lo tanto, no dejen que ninguna persona, individuo, los juzgue en carne, o sea, en comida, o en bebida, o con respecto a alguna fiesta, o día Rosh Hodesh, que es el primer día del mes, o Shabbat. Es decir, al tú saber que a través de la obra del Mesías tú tienes la vía de salvación y vas en pos de ella, y eres libre, ¿ok? Porque los principados y potestades, Yahshua HaMashiach le reprenda, ya no pueden venir sobre ti. Entonces tú empiezas a cumplir los mandamientos, empiezas a cumplir los preceptos, y te dice que nadie te juzgue por esto que estás haciendo. Y dice el 17, lo cuales son sombra de las cosas que están por venir. No hay sombra de algo que se va, sino de algo que viene, ¿ok? Lo cual son sombra de las cosas que están por venir, pero más el cuerpo, ese pero no es pero, sino es más el cuerpo israelita es de Yahshua HaMashiach, ¿ok? Esa es la traducción correcta. Cuando leemos el verso 17, el verso 16, la gente piensa que ya no tiene que cumplir con nada de eso. Si no cumples, entonces ¿dónde está la sombra? No hay sombra. Tiene que cumplirlo para que eso sea sombra de las cosas que vienen. Para que sea una parte de la grandeza,
que hay que al venir Yahshua HaMashiach, entonces se manifieste lo que es más grande o lo que era la representación de una sombra. ¿Ok? Por lo tanto, nuestra fuerza tiene que estar en el cumplimiento de la verdad en relación o reconociendo la sangre del Mesías, que es Yahshua, quien es Yahshua. ¿Ok? Y lo dice en el 17, más el cuerpo de Israel es de Yahshua HaMashiach, porque Él es la cabeza. ¿Ok? Él es la cabeza, como Él dice, yo soy el Adón del Shabbat, yo soy el Señor del Shabbat. Es decir, yo soy la cabeza del Shabbat. Eso, ¿cómo no lo voy a cumplir si Él es la cabeza del Shabbat? Yo soy el cuerpo, yo tengo que cumplirlo igual que Él, porque Él es la cabeza. Amén. Es decir, yo soy la esposa, yo soy la Keilah, la Kehilá, la congregación, yo soy la esposa, yo obedezco a mi esposo. Entonces, Yahshua, que es el esposo, es el Señor del Shabbat. ¿Cómo yo no lo voy a cumplir? Entonces yo sería una esposa irresponsable. Entonces imagínate cumpliendo otro día que no es, o haciendo otra cosa que no está establecida, viene a ser transgresión para nuestra vida y juicio a la vez. Es decir, las cosas que recibimos son dolores, golpes, enfermedades y todo tipo de cosas por causa de no cumplir los preceptos del Todopoderoso. ¿Ya? El 18 dice que ningún hombre los engañe sobre su recompensa en una falsa humildad y en la adoración de los ángeles celestiales. ¿Ok? Aquí hay una parte importante. ¿Quién es el ángel de la iglesia? Que siempre se denomina como el ángel de la iglesia. Y muchas personas dicen, si el ángel de la iglesia no dice nada, yo no lo hago. Eso es adoración a los ángeles, porque lo tienen como un ángel, ¿ok? Diciendo o haciendo falsa humildad. Amén. Entonces dice, espiritualmente arraigado en cosas que él no ha visto, cosas vanas que son por el gusto, creadas por mente carnal. Entonces cualquier persona que te dice eso no hay que cumplirlo, no tiene el Ruach HaKodesh, no tiene la Torah en la mente y en el corazón, porque está diciendo una cosa que no es correcta ni es cierta. Dice el 19, no sosteniéndose de la cabeza. ¿Quién es la cabeza? Yahshua, de la cual todo el cuerpo, entretejido por articulaciones y ligamentos, recibe nutrición de parte de Yahshua y crece en la Kedusha, en la santidad, para exaltación de Yahweh nuestro Elohim. Lo que nosotros hacemos exalta a Yahweh. Aleluya. Bendito es el Abacadosh. Amén. Seguimos en el verso 20, dice, por lo tanto, si están muertos junto con Yahshua HaMashiach, a los Ruahim, esos son los espíritus de la tierra. ¿Ok? Porque como si todavía pertenecieran al mundo, se dejan molestar por sus reglas. Amén. No, ya no hay que hacer eso, ahora tiene que diezmar, ahora, pero sí diezmar. No quieren el antiguo pacto, pero sí quieren los diezmos. Y sí quieren las ofrendas, y sí quieren los pactos, pero pactos de dinero, no quieren los pactos de Elohim. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son esas reglas? Tales como no toques, no pruebes, no manejes, no llegues a la sinagoga en el carro porque es pecado, o no vayas a hacer tal cosa porque es pecado. Esas son cosas de hombre. Amén. Si ir al baño fuera un trabajo, entonces ¿cómo uno haría su necesidad? Tendría que esperar a que termine todo el Shabbat para ir al baño. Todo el mundo estuviera enfermo. Amén. Pero ¿para qué? Para mostrar una santidad que no es correcta ni es recta. El verso 22 dice, los cuales todos perecerán con el uso del hombre. Todos son mandamientos y enseñanzas de hombres. Amén. Como el que dice también que ya no tienes que hacer eso. Entonces, como living la vida loca, como yo siempre le digo acá a mi congregación. 23.
todas las cuales tienen reglas con una muestra falsa de sabiduría en actitud positiva. Eso se llama sentimientos almáticos. Te van a tocar el corazón para que pienses en otra cosa y no en obedecer al Todopoderoso. Por adoración de voluntad humana o dizque autohumillación del cuerpo en adoración y abandono del tipo de cuerpo en adoración, pero no tienen valor eterno, excepto para satisfacer y alardear en la carne. Eso lo dice el verso 23. Amén. Lo que le llamamos una santidad falsa. Así es. Entonces, y hay muchos versos incluso en el Nuevo Pacto que hablan de que Yahshua HaMashiach cumplía con el Shabbat. Enseñaba en el Shabbat, le pedían que volviera el siguiente Shabbat para enseñar, y iba y enseñaba en Shabbat. Lo mismo los discípulos. Hasta el tiempo, 300 y tantos años después, cuando Constantino hizo lo que hizo en el concilio de Nicea, como lo expliqué al principio, que cambian todo para entonces celebrar el domingo, que es el día del sol romano, griego, y cumplir con sus preceptos. Entonces eso hace a una persona idólatra, porque cumple los preceptos de un estado romano y no cumple la voluntad del Todopoderoso. Aquí termina esta enseñanza de Shabbat. Hay muchas cosas que podemos seguir hablando. Inicialmente, para que podamos entender la importancia del cumplimiento de este precepto como tal, de este precepto, para que podamos ponerlo por obra. Como un consejo, yo lo que puedo añadir, porque entendiendo que nosotros como seres humanos que no sabíamos ni entendíamos estas cosas, no hallamos la forma de cumplirlo de la manera correcta porque estamos sumergidos entre las horas y todo lo que este mundo ha hecho. Si tenemos la voluntad de obedecer a nuestro Elohim, primero tenemos que orar, hacer teshuvá, pedir perdón y decirle: Padre, perdónanos, porque no sabíamos, no conocíamos estas cosas y queremos cumplir con tus preceptos, queremos cumplir con tu ordenanza, reconociendo la obra del Mesías de Israel. Yahshua es su nombre, y queremos que tú nos ayudes para que nos apartes de manera tal que cumplamos tu precepto y hacerlo de la mejor manera posible. Mantengan esa oración y el Eterno va a abrir las puertas para que ustedes lo cumplan. Amén. Al final se van a dar cuenta que no fue nada difícil tomar esa decisión, porque van a ver, lo primero que pueden experimentar es Shalom. Amén. Porque al hacer el cumplimiento del Todopoderoso nos trae Shalom, nos trae paz. Y una paz que no nadie nos puede dar eso. Amén. Nuestro único ayudador es Yahshua HaMashiach. Tenemos que vivir en coinonía, tenemos que vivir en Shalom, tenemos que vivir pues siendo amables y todo eso. Y eso no hay que dejar de hacerlo. Lo que en principio el hombre implementa en su casa es una coraza de protección, donde solamente ustedes 4 son los únicos que tienen que saber sus intimidades en el sentido familiar. Amén. En el sentido familiar. En el sentido de pareja, ustedes. Si ustedes quieren, por ejemplo, pedir un consejo o algo, no lo hagan con cualquier persona. No se indisponga ninguno del otro. ¿Ok? Porque eso es muy importante, que cada uno proteja su casa. Protejan su casa. Amén. ¿Y cómo debo llevar mi casa? Lo consulto con mi Elohim. Y
y el consejo con mis hermanos para saber cómo han hecho para yo hacerlo y practicarlo y en buena voluntad haciéndolo recto, porque todo lo tengo que escudriñar en la palabra. No crean en lo que yo le dije, vayan a la palabra y lean todo eso y el Ruach HaKodesh le dará confirmación de todo. Amén. Entonces nuestra vida está en las manos del Eterno. Todo lo que hacemos está en las manos del Eterno. Por más día de trabajo que tengamos, podemos trabajar todo el día y no conseguimos ni un centavo. Pero al día siguiente trabajamos 5 minutos y hacemos lo que no hicimos en todo el mes. Esa es la voluntad del Todopoderoso. Eso no es cosa nuestra, porque somos guapos, porque somos blanquitos, negritos, morenitos, chiquitos, altos, rubio. Eso no es eso. Ya. Entonces, cualquier persona que venga preguntando, no tiene fundamento su pregunta de ninguna clase, porque es solamente para saber. Se lo digo por experiencia, hay muchas personas que quieren saber, es porque el enemigo no sabe esa parte, y a través de ello nosotros mismos le comunicamos las cosas, porque pretendemos que la persona que está al frente de nosotros son santitos y que ellos van a guardar nuestras palabras, y lo que están dándole es información al enemigo porque son hijos de Hasatán. Yahshua HaMashiach les reprenda. Y eso es una cosa muy delicada. Hay que guardar la casa, hay que guardar a los hijos, hay que proteger a los hijos, poniéndole la verdad en la mente y en el corazón, ayudándolo para que tengan una formación espiritual fuerte, que no sean confundidos por ninguna cosa y que sean protegidos por la sangre de Mashiach. Amén. Entonces, cuando salga tu hijo y alguien le pregunte por cualquier cosa íntima, esta gente encuentran una barrera porque sus hijos no abren la boca para nada. Todo está bien, tranquilo, todo está bien, sí, ellos están perfectos. Y ya, no tienen otra cosa que saber. ¿Dónde se congregan? ¿Y por qué? ¿O para qué? ¿O no? Estamos bien, no se preocupe. Nos congregamos en la casa, como dice la palabra en el capítulo tal, verso tal, de repente ni se lo saben, porque van donde hay pura multitud, pero no hay santidad. Entonces no hay que dar respuesta de eso. Oren como familia, guárdense para el Eterno y verán la gloria del Eterno. Amén. Pongan en su mente sanidad, santidad, quitar el rencor, el resentimiento por cualquier cosa que haya hecho cualquiera en su contra, y verán cómo su alma y su cuerpo se santifican y se preparan. Es decir, no vas a sentir molestia, vas a sentir shalom, vas a sentirte diferente, porque la palabra del Todopoderoso es verdadera. Pídele lo que quieras, porque si no haces nada, si no haces ningún cumplimiento de nada y nos arrodillamos para pedirle algo, ¿dónde está nuestra garantía? No hay garantía de nada porque no hemos hecho nada. Al cumplir los preceptos, entonces tenemos fe, la fe es obediente. Amén. Iniciamos una fe cumpliendo las ordenanzas del Eterno y vamos a ver cómo se va perfeccionando. Todo se va ajustando para que se cumpla eso. Amén. Y la voluntad y el poder del Todopoderoso estará sobre nosotros, en bendición y para preservación de nuestras almas. Así que el Eterno les bendiga y les guarde. Shabbat Shalom.